La palabra de Dios no es un libro lleno de letras. No, hermanos, este libro es un testimonio que habla de un pueblo pasado, que es el pueblo de Israel, que habla de una iglesia primitiva, como es la iglesia de Dios, nuestros hermanos que vivieron en aquella época. Pero esta no es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no puede ser letra, ya que somos enseñados por el Espíritu de Dios que la letra, ¿qué hace? La letra nos mata, nos confunde, nos lleva por caminos equivocados. Porque la doctrina del apóstol Pedro, la que quedó escrita en este libro, no es para nuestra salvación. La doctrina del apóstol Pablo, que está plasmada en este libro, no es para nuestra salvación. ¿Y por qué dice, hermano Nazón, que esa palabra, no, hermanos, ahora no tiene validez para nuestra vida eterna? Porque ellos no pueden responder por esa palabra. Y entonces, ¿qué hacemos? Hermanos, sigue habiendo palabra de Dios en la tierra. Sigue existiendo el evangelio eterno en la tierra, porque en la tierra sigue habiendo siervo de Dios. Conforme al plan de qué, hermanos? Conforme al plan de Dios. Nosotros les decimos, sí, también leemos la Biblia, pero no es la Biblia la que nosotros vamos siguiendo. Decimos en una alabanza, ¿verdad? Libro santo, por Dios inspirado. ¿Nos referimos a este libro? No, hermanos, porque si fuera esta letra, igual estaríamos como los otros, confundidos. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es virtud. La palabra de Dios es revelación. Y esa es la que rige a este pueblo. Hoy podemos decir que más que este libro, hay un libro por Dios inspirado. Manantial de verdades eternas. El que viene a romper esas cadenas del pecado, de la ignorancia. ¿Sabes cuál es ese libro? Y ese libro te está hablando hoy para decirte, hay una voluntad de Dios. Hoy podemos decir que más que este libro, hay un libro por Dios inspirado. Manantial de verdades eternas. El que viene a romper esas cadenas del pecado, de la ignorancia. Así es, hermanos. Tú sabes cuál es ese libro. Y ese libro te está hablando hoy para decirte, hay una voluntad de Dios. Así es, hermanos. Tú sabes cuál es ese libro. Y ese libro te está hablando hoy para decirte, hay una voluntad de Dios. Esa pésima costumbre de considerar a una Biblia como una autoridad o una fuente de vida eterna no es de cristianos, sino es costumbre de las sectas. Esa pésima costumbre de considerar a una Biblia como una autoridad o una fuente de vida eterna no es de cristianos, sino es costumbre de las sectas. Entonces, ¿es malo que la gente lea la Biblia y sus traducciones? No. Al contrario, eso les trae ventaja para que los preordenados para la vida eterna comprendan que la revelación que Cristo le dio al apóstol Nazón Joaquín es la misma dada a los apóstoles anteriores. Entonces, la Iglesia La Luz del Mundo, ¿para qué usa la Biblia o sus traducciones? Las usa solo para demostrar a los incrédulos las características específicas de la única Iglesia de Cristo y de la elección del apóstol Nazón Joaquín. Entonces, la Iglesia La Luz del Mundo, ¿para qué usa la Biblia o sus traducciones? Las usa solo para demostrar a los incrédulos las características específicas de la única Iglesia de Cristo
y de la elección del apóstol Naasón Joaquín. Nos vemos hasta la próxima. Me despido de ustedes, que el Eterno les bendiga. Yo pienso que es un libro que deberíamos, unos dicen que ya un líder religioso anda diciendo que ya la Biblia es obsoleta, que hay que hacer algo nuevo. No sé si lo dijo él, la mera verdad yo no lo sé, pero sí sería bueno que se desechara la Biblia para que pudiera acabarse este monopolio. Porque desde antes de la fundación del mundo, el Señor dio una única forma para salvarse. Y pues a eso se le ha denominado monopolio. Unos dicen que ya un líder religioso anda diciendo que ya la Biblia es obsoleta, que hay que hacer algo nuevo. No sé si lo dijo él, la mera verdad yo no lo sé, pero sí sería bueno que se desechara la Biblia para que pudiera acabarse este monopolio. Ese conocimiento, esa inteligencia que había en el apóstol Pablo, y él era un hombre sabio humanamente, porque humanamente él se había criado, hermanos, a los pies de un doctor de la ley, pero aquello, decía él, yo lo tengo por basura. Oyes, aquel conocimiento, ¿cómo lo tenía el apóstol Pablo? Y quiero aclarar una cosa, hermanos, que aquel conocimiento que él tenía por basura era esta letra. Porque en donde él fue educado a los pies de Gamaliel fue conforme a la ley de Moisés. Así es que el conocimiento que da esta letra, fíjate bien, el conocimiento que da esta letra, él lo tenía como ¿qué? Pero el conocimiento que está en los misterios de Dios, el conocimiento que viene directamente. Vamos a ver lo que nos dice en la primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6, para la honra y la gloria del Señor. Que mi hermana ha leído. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Nuestro pensamiento debe de estar ejercitado para razonar lo que está escrito. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Que razonemos, sí. Que pensemos, sí. Que haya en la iglesia un conocimiento y que ese conocimiento sea profundo, sí, pero a ese razonamiento el Espíritu de Dios le pone un límite, porque existe el peligro de que las cosas de Dios se contaminen con razonamientos humanos. Y por eso el apóstol enseña a los hermanos de Corinto, para que nosotros, dice el apóstol, aprendáis. ¿Qué quería el apóstol? Que los hermanos aprendieran. ¿Y que aprendieran qué? A no pensar más de lo que está escrito. Hace un momento, Juan 5:39, para la gloria del Señor. Dios les pague a nuestras hermanas. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y enseguida agrega el Señor, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Y ellas, las Escrituras, nuestro Señor
nos las presenta como un testimonio fidedigno, como un testimonio suficiente, de tal manera que no existe razón para buscar la voluntad de Dios en tradición alguna. Bendito sea el nombre del Señor. Y por último, hermano, para demostrar la falsedad de este segundo elemento de la tradición, veamos lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis 22, 18 y 19 para la gloria del Señor. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué está reprobando el Espíritu de Dios? Quitar, mutilar, como también está reprobando añadir de iniciativa propia o de iniciativa humana. El mandato que recibieron los apóstoles fue el de predicar oral. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿el Señor Jesús envió a sus apóstoles a predicar? A ver, los envió a predicar y ellos cumplieron con ese mandato. Y ese mandato de la predicación no solo descansó en los apóstoles, sino en todos aquellos seguidores del Señor, en todos sus discípulos, en todos sus creyentes. Debían ellos de cumplir con esta función, con esta tarea de predicar el Evangelio de Jesucristo. Los apóstoles, los discípulos en general del Señor, cumplieron el mandato de Cristo. Sí, predicaron. Sí, te pregunto, ¿predicaron? Sí, ¿cómo predicaron? No estemos tan seguros. A ver, vamos a ver qué tomaban los apóstoles y los discípulos del Señor y los creyentes del Señor, qué tomaban como base para su predicación. Hechos 8:35 para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Dios les vaya a nuestros hermanos. Entonces Felipe, abriendo su boca, iba a cumplir con el mandato de Cristo. Él como discípulo iba a cumplir con el mandato del Señor, ir y predicar, porque el mandato era extensivo a todos los creyentes en el Señor Jesús. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Por supuesto que los apóstoles, como todos los demás creyentes del Señor, utilizaron, hermanos, sus labios para testificar el Evangelio de Jesucristo. Pero para poder despertar la fe en aquellos que les escuchaban, ellos utilizaron un medio. Ese medio fue la Escritura. Así nos lo enseña la palabra del Señor. Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Pero no solo Felipe hizo esto. Veamos lo que dice en Hechos 17, 10 y 11 para la gloria del Señor. Entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Pero para recibir esa palabra, dice también, hermanos, el testimonio que estamos leyendo, que utilizaban un medio, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿De qué instrumento se valían los creyentes de nuestro Señor Jesús? Nuestros hermanos de la primitiva iglesia, ¿de qué medio, de qué instrumento se valían para cumplir con el mandamiento de Cristo de predicar su Evangelio? ¿De qué medio, hermanos del coro? ¿De qué medio? Ustedes, hermanos, ¿de qué medio? De las Escrituras.
La predicación la realizaban con base en ¿qué? Con base en las Escrituras. Es lo que dice también en Hechos 18. Vamos a leer únicamente el versículo 27 y 28 para la gloria del Señor. Es porque tu hermano piensa que es preferible la participación de muchos a que estemos muchas ocasiones, lamentablemente, durmiéndonos o que estemos distraídos. Es preferible esto, la masiva participación, a que en ocasiones, hermanos, estemos con nuestro pensamiento muy distante de este lugar. Hemos venido a este lugar para que nuestras almas salgan edificadas. Y para ello, nuestra atención debe de estar puesto en lo que estamos hablando. Damos un testimonio más. Dice la palabra del Señor, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Como creyente cumplía el mandamiento dado por Cristo, ir y predicar el Evangelio. ¿Y qué instrumento utilizaba para predicar el Evangelio? Las Escrituras. Y por las Escrituras demostraba que Jesús era el... Vamos a ver lo que nos dice en Juan, capítulo 21, del verso 20 al verso 23, para la gloria del Señor. Vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Hermano, el Señor estaba diciendo que aquel discípulo amado quedaría hasta que él viniera. A ver, eso era lo que el Señor estaba diciendo. Estaba declarando el Señor que aquel discípulo amado permanecería hasta la venida del Señor. No, el Señor lo que dijo fue, si quiero que Él quede hasta que yo venga, si quiero que Él quede, no está dando ni un mandamiento, ni haciendo una declaración de algo que va a acontecer o a suceder, sino que Él le dice, si yo quisiera que Él quedara hasta que yo viniere, ¿qué a ti? Pues ese dicho, dice el versículo 23, se extendió entre los hermanos, señalando que aquel discípulo no moriría. Cristo había dicho que el discípulo amado no iba a morir. No, el Señor no dijo eso. Y sin embargo, ese dicho se extendió. Y enseguida, el mismo discípulo amado nos aclara, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y el versículo 24 señala, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas. ¿Qué preocupación tuvo Juan? Escribir, ¿qué fue lo que hizo? Y luego agrega, y sabemos, por lo que escribió, y sabemos que su testimonio es verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. La forma de conocer la veracidad de un testimonio es cuando éste también queda plasmado por escrito. Esa preocupación la tuvo aquel discípulo amado. Dice el versículo 24, este es el que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos hoy nosotros que su testimonio es verdadero. La gloria sea dada. Primero, ¿cuál es el origen de la Biblia? Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el origen entonces de las Sagradas Escrituras? La inspiración del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Cuál es el origen
de la tradición. Vamos a ver si son de igual valor. Primera de Timoteo 1, 4 al 6. El Señor, si el origen de las Sagradas Escrituras es la inspiración divina, nos está diciendo aquí el apóstol en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 1 de los versículos 4 al 6, que el origen de la tradición son fábulas y vanas palabrerías. ¿Cuál es el contenido de la Biblia? La palabra del Señor nos testifica la voluntad de Dios y sus promesas. ¿Cuál es el contenido de la tradición? La tradición habla de filosofías y huecas sutilezas. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mientras que la Sagrada Biblia nos testifica la voluntad de Dios y sus promesas, la tradición contiene filosofías y huecas sutilezas. Por último, ¿cuál es la consecuencia de cumplir, de seguir lo que nos enseña la Sagrada Biblia? Vamos a ver lo que dice en 2 de Timoteo 3:14. En la gloria del Señor. Dice la palabra del Señor: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cuál es la consecuencia de la tradición? Marcos 7:9. Si la consecuencia de la Sagrada Escritura es hacer sabio, enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, la consecuencia de la tradición es invalidar el mandamiento de Dios. Es entonces falso, es mentiroso que la tradición y la Biblia mantengan un mismo valor, porque el origen de la Biblia es la inspiración divina y el origen de la tradición son fábulas y vanas palabrerías. Porque el contenido de la Biblia es testificar la voluntad de Dios y sus promesas, y el contenido de la tradición son filosofías y huecas sutilezas. Porque las consecuencias de seguir la enseñanza bíblica es ser enseñado y ser sabio, ser redarguido, corregido, ser instruido en justicia, mientras que la consecuencia de la tradición es invalidar el mandamiento de Dios. ¿Tienen el mismo valor? Pregunto a mis hermanos, ¿por qué no? Porque el origen es completamente diferente, porque el contenido es completamente distinto, porque las consecuencias son radicalmente opuestas. ¿Cuál es el origen de la Biblia? La inspiración ¿qué? Divina. ¿Cuál es el origen de la tradición? Fábulas y ¿qué más? Y vanas palabrerías. ¿Cuál es el contenido de la Biblia? Testifica la voluntad de Dios. Jesús dice en Juan 20:30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. No dice la palabra del Señor que Jesús enseñó otras muchas cosas, sino que hizo. ¿Hay diferencia entre enseñar y hacer? Sí, claro, el Señor obró muchos portentos más de los que quedaron registrados. El Señor obró muchos milagros más de los que quedaron asentados. Pero dice también su palabra, las cuales no están escritas, esas otras muchas señales, portentos, milagros, no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bendito sea el nombre del Señor.
las cosas escritas, ¿para qué quedaron asentadas? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y por qué es importante creer? Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios.